Hola a todos y a todas, mi nombre es Alfredo Canales y si es primera vez que estás en este canal te damos la bienvenida. En esta ocasión veremos cómo es posible que si Dios es amor pueda enviar a las personas al infierno. Junto con recurrir a la Biblia responderemos esta pregunta con la ayuda del apologeta cristiano Ravi Zacharias, quien en su libro 100 preguntas acerca de cuestiones de fe se toma el tiempo para responder esta aparentemente difícil cuestionamiento de los no creyentes a lo que es el carácter y la voluntad de Dios. En primer lugar debemos decir que la pregunta, si es que Dios, que es un Dios bueno, puede enviar a las personas al infierno, parte de una premisa equivocada. ¿Cuál es la premisa equivocada? Dios no manda a las personas al infierno por su propia voluntad. Dios no ha cernido sobre las personas un destino trágico, fatalista desde la eternidad para que algunas personas no sean salvas, es decir, no tengan ningún tipo de posibilidad de creer, de arrepentirse y de esa manera su destino eterno esté previamente sellado desde la eternidad. Es decir, no existe una doble predestinación sobre las almas o algunas almas que hayan sido, entre comillas, preparadas en un sentido activo por parte de Dios para perderse. Hay almas que están preparadas para la perdición, pero Dios no interviene activamente en esta preparación, sino que más bien son las propias obras, decisiones y actos de las personas quienes conllevan que el ser humano llegue en algún momento al infierno. Vamos a recurrir a la lectura de la Escritura, la cual es clara y es categórica. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí el apóstol Pedro está hablando de la venida del Señor y dice claramente que el Señor no quiere que el ser humano se pierda, sino que retarda su venida, retarda su regreso, esperando que el ser humano tenga la ocurrencia, pueda buscarle, pueda creer en él, pueda arrepentirse y de esa manera también proceder al arrepentimiento. Quienes no son salvos no es por un destino fatal, como ya dijimos, establecido sobre ellos desde la eternidad. Quien no es salvo es porque no quiere serlo, porque no cree. Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Es decir, la voluntad del Señor es salvar. Él es un Dios amoroso, paciente, misericordioso, pero el ser humano no quiere creer en Él, no quiere reconocerle, no quiere aceptarle como su Señor y su Salvador. También el Antiguo Testamento declara que Dios no se complace en la muerte de los impíos. De hecho, Ezequiel 18, versículo 23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Sin embargo, la sola existencia del infierno vindica el amor de Dios, defiende el amor de Dios. Si Dios es amor y también es un Dios justo, debe existir un lugar tal y como el infierno. Y esto parece ser extraño. ¿Cómo es posible que si Dios es amor, si Dios es justo, exista un lugar como el infierno? Y para esto debemos pensar o imaginar que también en la vida cotidiana existe la justicia. Imaginémonos un juez. ¿Qué pasaría si este juez no fuese un juez justo? No enviaría a los malhechores, a los delincuentes a la cárcel, sino que los dejaría libres. Y si el tal hiciera de esa manera, estaría muy mal, porque estaría siendo un juez injusto, lo cual también es un delito. Dios, como es un Dios justo, un juez justo, debe castigar el pecado, debe castigar la maldad. Y eso no quiere decir que Dios no sea amor. Respecto del infierno, en primer lugar, el infierno no fue creado para los hombres, sino que fue creado para Satanás y para sus ángeles. En segundo lugar, Dios, que es un Dios bueno y justo, como ya decíamos, no puede dejar de castigar la maldad, dejar de castigar el pecado. Y aún es más, Dios nunca ha incurrido en injusticia, Dios nunca ha justiciado y Dios nunca ha castigado a algún malo, algún pío, algún santo, a alguien que sea totalmente inocente.
en la Biblia, siempre cuando vemos a Dios castigando al ser humano, castigando la maldad de algún pueblo, castigando alguna injusticia, es porque se le ha dado a esos pueblos, se les ha encomendado arrepentirse y no lo han hecho, y por lo tanto Dios tiene que castigar esa maldad. O si no, de lo contrario, caería en lo mismo que haría un juez. Piensa, por ejemplo, en los jueces de tu país. ¿Qué pasaría si alguno de los jueces no castigaran a los malos? Bueno, quizás pasa, porque estamos en una justicia humana. Pero en el caso de que un juez no castigase la maldad, estaría cayendo en un delito que se denomina prevaricación. Y de lo que es prevaricar, es faltar conscientemente un funcionario, en este caso un juez, a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia. Es decir, Dios no podría pasar por alto su propia justicia o pasar por alto el pecado y tomar a los pecadores y sin ningún tipo de satisfacción a su justicia llevarlos al cielo, sino que si los pecadores no aceptan la justicia de Dios, no creen en la justicia de Dios, merecen la perdición, merecen el infierno, pero no porque Dios no haya establecido alguna posibilidad de salvación. Nosotros en la cruz del Calvario podemos ver cómo se balancean o se equilibran perfectamente tanto la justicia como el amor de Dios. En la cruz del Calvario, cuando Dios envía a Jesucristo, su Hijo, el cual también es Dios, a morir en la cruz, lo hace por los pecados, no sus propios pecados, sino que por los pecados de la humanidad completa, de la humanidad entera. De esa manera Dios está satisfaciendo su propia justicia respecto de la maldad y del pecado a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero también al mismo tiempo en la cruz vemos reflejado el amor de Dios para con los pecadores, es decir, todos aquellos que acepten el sacrificio vicario perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, aceptando esta prueba de amor a través de la fe, a través del arrepentimiento, pueden ser salvos. Por lo tanto, también, si bien la salvación es por parte de Dios, es ofrecida al ser humano por parte de Dios, también hay una responsabilidad humana respecto de su propia perdición. En cuanto a la condenación del propio ser humano, veamos lo que dijo Jesús en Juan 5:40. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Miremos también lo que dice Apocalipsis. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. Es decir, se cumple la palabra del Señor, de todo aquel que crea, ese será salvo, mas el que no cree está bajo condenación hasta el día en que crea. Un apologeta y filósofo cristiano llamado C.S. Lewis dijo lo siguiente: la puerta del infierno se cierra por fuera, es decir, todas las personas que están en el infierno no lo están ahí por la voluntad de Dios. Ya hemos visto que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ellos, en vez de hacer la voluntad de Dios, hacen su propia voluntad. Al no amarle, al no aceptarle, al no arrepentirse, al no creer en Él, están en el infierno. No porque Dios los haya querido enviar ahí, sino que por su propia voluntad. Como ya hemos dicho, Dios es amor. Y su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, Dios es un Dios justo, que no puede dejar pasar la maldad. Ahora bien, como Dios es amor, Él no puede obligar a nadie a amarlo. El amor no es por coerción, el amor no es por obligación. Todo acá en Chile se dice que por fuerza no hay cariño o no es cariño. Es decir, nadie puede obligar a amar a otra persona. Si la otra persona no ama a Dios, Dios simplemente se aleja, Dios simplemente no lo salva. Y eso no es por una responsabilidad de Dios, sino que por la responsabilidad humana de no aceptar a su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. Si no somos capaces de ver el tremendo acto de amor de Dios en la cruz,
al enviar a Jesucristo, al morir por nosotros en el Calvario, al ver por la fe a Jesucristo, el Hijo de Dios crucificado, inocente, como un manso cordero, porque podríamos incluso algunos de nosotros imaginarnos a algún pecador clavado en la cruz y no sentir ningún tipo de estima, no sentir ningún tipo de misericordia, no sentir ningún tipo de empatía. Pero cuando vemos, pensamos y vemos por la fe que el que está crucificado por mis pecados, por mis maldades, es un inocente, es un santo, es alguien que no le hizo mal a nadie, de esa manera nosotros podemos reconocer y apreciar el amor de Dios. Y de esa manera también, por la fe, aceptarle como nuestro Señor y Salvador. De esta manera llegamos al final de esta pregunta. Esperamos que sea de bendición. Y si no estás suscrito a nuestro canal, esperamos que te suscribas, que le des ahí también a la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones de los futuros videos. Ya llegamos al final de este video, así que suscríbete, comenta, deja un like y por sobre todo comparte con tus amistades. Que el Señor te bendiga y para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.